Bien, chiquillos, la clase de ayer comenzamos a hablar sobre el campo de direcciones, ¿cierto? Las isoclinas, las trayectorias ortogonales y, hola Bastián, y los problemas de crecimiento, ¿cierto? Bueno, hablamos un poco de lo que son los campos de dirección y las isoclinas que corresponden al análisis de la ecuación diferencial asociado y recordando que una ecuación, una derivada, ¿cierto? Es la pendiente de una recta tangente a una curva. De esa manera podíamos determinar, ¿cierto? La forma de la solución. También vimos las restricciones donde podían variar este campo de direcciones y vimos las isoclinas que eran, en el fondo, las curvas que nacían de considerar la derivada como una constante. Luego vimos las trayectorias ortogonales, que son trayectorias en donde sus tangentes son perpendiculares, por lo tanto, uno tenía que determinar la ecuación diferencial en forma de derivada y luego tenía que invertir y cambiar el signo para encontrar ahora ¿cómo se llama? La curva ortogonal a esta, la trayectoria ortogonal. Hicimos algunos ejemplos y luego hablamos del crecimiento poblacional, un modelo que permitía el crecimiento o el decrecimiento, ¿cierto?, de una cierta función en base a esta ecuación diferencial bastante específica, donde la derivada o la razón de cambio tenía que ser proporcional a la función original. Y bueno, vimos algunos ejemplos y al final quedamos en este ejercicio que está acá, en donde dijimos que lo íbamos a desarrollar el día de hoy, ¿cierto? Bueno, en general acá dice, cuando se produce un alimento, se estima que n es el número de organismos, de una cierta clase presente en el paquete. Lo que significa que en el tiempo t igual 0, ¿cierto? Nosotros tenemos un número n de organismos, ¿cierto? Al cabo de 60 días, eso significa que el tiempo está en días, ¿cierto? El número ha aumentado a 1000 n. Sin embargo, el número 200n es considerado como límite saludable. ¿A los cuántos días después de elaborado vence el alimento? O sea, nos preguntamos en qué tiempo, ¿cierto?, vamos a tener 200n, y de esa manera todo el tiempo que de ahí en adelante son en donde ya el alimento vence directamente. ¿Cierto? Buenas tardes. Entonces, para ello, tenemos que recordar entonces nuestra derivada, o sea, nuestra ecuación diferencial, que va a ser dn a dt igual a k por n, ¿cierto? En este caso, tenemos que resolver primero la ecuación diferencial, donde, si se dan cuenta, es una ecuación de variables separables, entonces el n pasa dividiendo, el t pasa multiplicando, integrábamos, ¿cierto? Aquí me queda el logaritmo natural de n igual a k por t más c, del cual se concluía que n en el fondo era una constante por e elevado a kt, ¿cierto? Y esta era la ecuación que teníamos. Entonces, en este caso nos dicen para el tiempo t igual 0, ¿cierto? N es el número total, bueno, sí, ya me molé. Entonces, n de t, me le voy a colocar un 0 solamente para distinguirlo un poco de la función, nada más que por eso. Entonces, en este caso, n de 0 va a ser n sub 0. Sin embargo, si yo reemplazo en la función, voy a tener c por e elevado a k por 0. K por 0 es 0, e elevado a 0 es 1, por lo tanto me queda que n0 es igual a c. Por lo tanto, mi función, ¿cierto?, va a ser, en vez de c, n0 por e elevado a kt. Y ahí encontré una de las constantes asociadas a mi problema. Ahora, cuando t vale 60, ¿cierto?, voy a tener 1000 n0. Entonces ahora n vale 60, entonces voy a tener igual a 1000 n0, y ahora reemplazo acá, ¿cierto?, el t. Entonces voy a tener n0 elevado a k por 60. Evidentemente aquí los n0 se van, ¿cierto? Entonces k por 60 me va a quedar igual al logaritmo natural de 1000, y ahora el 60 pasa dividiendo al 1000, ¿sí? Y con esto entonces encontramos la función completita, que va a ser n0 elevado a logaritmo natural de 1000 partido por 60 por t.
Entonces ahora nosotros queremos saber en qué tiempo, ¿cierto? Voy a tener 200n. O sea, en qué tiempo voy a tener 200n. ¿Eso qué significa? Que si acá, bueno, 200n0. Si acá el n ahora va a valer 200n0, y esto tiene que ser igual a mi función, que es n0 por e elevado al logaritmo natural de 1000 partido en 60 por t, se van los n0, ¿cierto? Entonces ahora, claramente lo que está en mi exponente tiene que ser igual al logaritmo natural de 200. Por lo tanto, despejo t, entonces el 6 pasa multiplicando el logaritmo natural de 200 y se divide por el logaritmo natural de 1000. ¿Cuánto da ese resultado? ¿Alguien lo podría hacer con su calculadora? 6 por logaritmo natural de 200 dividido en logaritmo natural de 1000. Y dígame cuánto da. Me da 4,60 y un 2 en la centésima. O sea, la milésima. 4,602 y muchos decimales más. ¿No te aparece un por 10 elevado a algo? ¿Nada? No, ¿No? ¿Al resto le dio lo mismo? Ah, tenías razón. 360. 60 y puse 6. Toda la razón. Bueno, y Bien. ahí sí dan los 46,02. sí. ¿Eso qué significa? Que a partir de los 46,02 días en adelante, vence el alimento. Porque este es el tope. De ahí en adelante se vence absolutamente el alimento. De esta forma también se puede determinar, por ejemplo, cómo yo puedo saber cuánto tiempo, no sé, pues un yogur se va a descomponer, y así puedo determinar también las fechas de vencimiento o de caducidad de los alimentos que se tienen. Pregunta, ¿alguna duda hasta acá? No. Perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces con otro ejemplo asociado a esto, la ley de enfriamiento de Newton. ¿Ya? En general, la ley de enfriamiento de Newton tiene que ver con una ley empírica, donde Newton establece que la rapidez de cómo cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia de la temperatura del cuerpo con la del medio que lo rodea. Recuerden que cuando yo tengo una taza caliente, ¿cierto? Este le empieza a transferir calor al ambiente, generando una diferencia de temperatura. ¿Ya? Y esta temperatura M es justamente la temperatura del medio, ¿ya? Del ambiente, de la sala, del aire, qué sé yo. ¿Ya? Entonces Newton demuestra que yo puedo determinar esta temperatura en base a esta ecuación diferencial que está acá. ¿Sí? Que es muy similar a la ecuación diferencial que teníamos acá. La única diferencia es que ahora la razón de cambio de la temperatura es directamente proporcional a la variación de temperatura. ¿Sí? Aquí se establece que K tiene que ser menor que 0, porque como es una ley de enfriamiento, significa que la temperatura tiene que ir disminuyendo. Por lo tanto, es un problema de decaimiento. ¿Ya? Veamos un caso para que lo analiza. O sea, para que lo analiza. Dice enfriamiento de un pastel. Al sacar un pastel del horno, su temperatura es de 300 grados Fahrenheit. 3 minutos después, su temperatura es de 200 grados Fahrenheit. ¿Cuánto tiempo le tomará al pastel enfriarse hasta la temperatura ambiente, que son 70 grados? Bueno, entonces, en este caso, fíjense que este es la temperatura ambiente, porque de hecho lo dice el enunciado. Por lo tanto, mi ecuación diferencial es dt a dt igual a k por t menos tm, que era el 70. Hago una ecuación de variables separables, el t menos 70 pasa dividiendo, el dt pasa multiplicando. Integro, aquí me va a quedar logaritmo natural de t menos 70 igual a k por t más c. Y ya sabemos que el t menos 70 va a tener que ser igual a una constante por e elevado a kt. Solamente que ahora el 70 va a pasar sumando y llegamos a esta solución que está. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. ¿No? Perfecto.
Bueno, ahora colocamos las condiciones iniciales. En este caso, inicialmente la temperatura del pastel era 300 grados Fahrenheit. O sea que cuando el tiempo vale 0, ¿cierto? La temperatura van a ser 300. Entonces, si yo reemplazo acá T igual 0, me va a quedar 70 más C por E elevado a 0, que es C solamente, que es lo que está ahí. Y eso igualado a 300. O sea, ahora el 70 pasa restando el 300 y encuentro el valor de C, que son 200, oye, esto es una C, no una T, que son 230. Por lo tanto, mi ecuación diferencial, o sea, mi solución de mi ecuación diferencial me va a quedar 70 más 230 por E elevado a KT. Ahora colocamos la otra condición, que son 3 minutos después. Eso significa que el T va a estar medido en minutos. Entonces, T de 3 va a ser igual a 70 más C, que son 230, por E elevado a K por 3. O 3, esto es una K. O el loco pifiado. Ahí está. ¿Ya? Ahora, esto que está acá vale 200, porque esa es la temperatura al pasar los 3 minutos. Entonces ahora hacemos lo mismo, el 70 pasa restando y luego el 230 va a pasar dividiendo. Ese cociente da este número que está acá. Por lo tanto, el exponente va a ser igual al logaritmo natural de este resultado. Entonces ahora este 3 pasa dividiendo. Fíjense que aquí coloqué el tiro del resultado del logaritmo natural. El 3 pasa dividiendo y encontramos el valor de K. Por lo tanto, esta va a ser la solución de la ecuación diferencial. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo le tomará al pastel enfriarse hasta la temperatura ambiente? ¿Ya? En este caso, la temperatura ambiente son 70. Y aquí me va a quedar 70 igual a 70 más 230 por elevado a menos 0, bla, bla, bla. Aquí se van los 70, entonces me va a quedar 0 igual a 230 por elevado a menos 0,19018t. El 230 va a pasar dividiendo, eso significa que la exponencial, ¿cierto? Tiene que ser igual a 0. El exponencial nunca es 0, pero en este caso la única forma que sea 0 es que el tiempo sea infinito. Porque si el tiempo es infinito, me va a quedar elevado a menos infinito, el cual tiende a 0. La pregunta es, ¿de verdad tengo que esperar un tiempo infinito para llegar a esa temperatura? Entonces, en este caso, nos conviene realizar la gráfica de la solución, o sea, la gráfica de esa solución. Graficamos y nos da esto, ¿cierto? El cual nos empieza a dar un valor aproximado, ¿cierto? Del tiempo cuando vamos a llegar, digamos, a esa temperatura. Aproximadamente alrededor de unos 32,3, 33 grados, o sea, 33 minutos, es que esto va a decaer, ¿ya? Lo que pasa es que esta curva es asintótica con respecto a esta recta. Por lo tanto, nunca va a llegar a esa temperatura, pero sí a una temperatura aproximada. ¿Ya? Así que uno podría concluir acá que aproximadamente a los 33 minutos, ¿cierto? La temperatura va a ser aproximadamente de 30 grados. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Entonces Ahora, no sería 70 grados ahí. ¿qué cosa? No sería 70 grados. Si dice 70, no veí, mira ahí. Muchas gracias. Bien. Entonces ahora viene este ejercicio. Les voy a anotar acá la ecuación. Recuerden que es dt a dt igual a K por la temperatura menos la temperatura ambiente. ¿Sí? Por lo tanto, ahora les voy a dar unos minutos para que la traten de resolver y luego la revisamos. ¿Ya? Les doy, a ver qué hora es. Son las 6:11 hasta las 6:21. ¿Sí? Ven a trabajar desde ahora. ¿Pudieron? Ah, ¿No? Bueno, dice, antes de mediodía, el cuerpo de una aparente víctima de homicidio se encuentra en un cuarto que se conserva a temperatura constante. O sea, esta es la temperatura del cuarto. A mediodía, antes igual 0, la temperatura del cuerpo es de 80 grados Fahrenheit y a las 1 p.m. es de 75 grados Fahrenheit. Considerando que la temperatura del cuerpo en el momento de la muerte era de 98,6 Fahrenheit, ¿cuál fue la hora de la muerte?
Bueno, en general, primero tenemos la ecuación diferencial y nos podemos dar cuenta que la temperatura ambiente son 70 grados Fahrenheit. Por lo tanto, dt a dt va a ser igual a K por T menos 70. Del cual, ¿cierto? Tenemos que dt partido en T menos 70 tiene que ser igual a K por dt. Integramos, nos va a quedar logaritmo natural de T menos 70 igual a K por T más la constante, y de aquí se determina que T va a ser igual a 70 más C por E elevado a K por T. Aquí está la ecuación diferencial, o sea, esta es la solución de la ecuación diferencial. Dice que a mediodía, o sea, cuando parte el tiempo T igual 0, la temperatura del cuerpo es de 80 grados Fahrenheit. Eso significa que la temperatura vale 80, ¿cierto? Cuando el tiempo vale 0. Del cual se determina 80 igual a 70 más C. Y por lo tanto C vale 10. Entonces encontramos un valor, que es C. Por lo tanto, nuestra ecuación en realidad ahora queda como 70 más 10 por E elevado a K por T. ¿Sí? Sin embargo, mediodía son las 12. A la 1, ¿cuántas horas han pasado? Una sola. Una hora, ¿cierto? Por lo tanto, cuando T vale 1, la temperatura va a ser de 75 grados Fahrenheit. Entonces, la temperatura va a ser de 75, tenemos 70, más 10 por E elevado a K por T, que es 1. Entonces 70 pasa restando, nos va a quedar 5 igual a 10 por E elevado a K. El 10 pasa dividiendo, entonces me va a quedar 0,5 igual a E elevado a K, y por tanto K es igual al logaritmo natural de 0,5. Por lo tanto, mi ecuación, o sea, mi solución, me queda como 70 más 10 por E elevado al logaritmo natural de 0,5 por T. Entonces ahora yo quiero saber en qué tiempo la temperatura va a ser de 98,6 grados Fahrenheit. O sea, 98,6 va a ser igual a 70 más 10 por E elevado al logaritmo natural de 0,5 por T. El 70 va a pasar restando, ¿cierto? Eso me van a dar 28,6 igual a 10 por E elevado al logaritmo natural de 0,5 por T. El 10 pasa dividiendo, me va a quedar 2,86 igual a E elevado al logaritmo natural de 0,5 por T, de la cual se concluye que el exponente, que es el logaritmo natural de 0,5 por T, va a tener que ser igual al logaritmo natural de 2,86, y por tanto T va a ser igual al logaritmo natural de 2,86 partido en el logaritmo natural de 0,5. Con todo eso, ¿alguien me podría decir? Da lo mismo que está ahí en la solución. ¿Lo mismo? Sí. O sea, menos 1,516 horas. O sea, cuando murió la persona, 1 hora y 5 antes de mediodía. Estamos hablando que murió como a las 10:35 aproximadamente. Y ahí pudimos determinar la hora de deceso de la muerte. De hecho, así se puede determinar la hora de deceso de la muerte de una persona justamente con sus temperaturas. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. ¿Sí? Entonces acá tenemos un caso donde podemos usar una ecuación diferencial, ¿cierto? En casos como homicidio. No es muy bonito el ejemplo, pero existe. ¿Sí? Bueno, y con eso terminamos la clase de ayer. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a la clase de hoy día. De hoy día y la del próximo martes, para ser específicamente. El próximo martes la clase va a ser o sea, online igual por si acaso. Y el miércoles, ahí les veía eso si el miércoles vamos a hacer clases presenciales o no. ¿Ya? Bueno, ¿en qué constaba la clase o la sesión 4? En la prueba número 2 entra la sesión 3 y la sesión 4. Son dos PowerPoint específicamente. ¿Ya? La sesión 4 habla de ecuaciones lineales de primer orden.
Y los objetivos son determinar la solución de una ecuación lineal de primer orden homogénea y no homogénea, plantear y analizar problemas de aplicación de ecuaciones lineales de primer orden y determinar la solución de una ecuación lineal de primer orden de Bernoulli y de Riccati. Yo creo que esas dos las vamos a terminar el lunes, o sea, el martes. Entonces, antes de continuar, vamos a seguir con este tipo de problemas y vamos a hablar sobre los problemas de mezclas. ¿Qué son los problemas de mezclas? Los problemas de mezclas son cuando se concentra una cierta cantidad de solución respecto a otra, ¿ya? Por ejemplo, yo acá tengo un galón, ¿cierto?, de salmuera, no sé qué será eso, es una solución, ¿ya? Y está entrando, por ejemplo, agua a una razón de 3 galones por minuto, ¿ya? Aquí hay una constante que es la cantidad de galones que puede resistir este recipiente. Y además hay un recipiente de salida en donde también tenemos la razón de salida de esta agua mezclada, digamos. Entonces, existe una relación entre lo que entra con lo que sale asociada a la concentración o la cantidad. Por ejemplo, si yo echo sal, tengo una cierta cantidad de concentración de sal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál será la concentración ADT de sal? Por ejemplo, en un estanque al que se le está agregando una solución. Entonces, la ecuación diferencial que me permite determinar las mezclas es esta que está acá, donde A viene siendo específicamente la concentración de una cierta sustancia, dt es el tiempo, RE es la razón de entrada de esa sustancia, o sea, de la sal, y RS es la razón de salida de esa sal, ¿ya? Por ejemplo, dice, suponer que un estanque mezclador contiene inicialmente 300 galones de una solución salmuera, así se le llama a esa solución. O sea que cuando t vale 0, ¿cierto?, tenemos una concentración de 300 galones. Otra solución de salmuera entra al estanque a una razón de 3 galones por minuto. O sea, esto es lo que entra. La concentración de sal que entra es de 2 libras por galones. Cuando la solución del estanque está bien mezclada, sale con la misma rapidez que con la que entra. Llamaremos ADT a la cantidad de sal en el tanque en el tiempo T. Si había 50 libras de sal disuelta en 300 galones iniciales, ¿cuánta sal habrá en el estanque pasado un gran tiempo? ¿Qué tenemos que considerar? ¿Cómo conocer la razón de entrada? En este caso, yo sé la concentración de sal que entra, en este caso, que son 2 libras por galones. A su vez, conozco la razón de entrada de la salmuera, porque acá hay una mezcla entre la sal y la salmuera. Si ustedes dan cuenta, si yo multiplico estas dos, lo cual coincide porque tengo libras partidos por galones, y en el otro tengo galones partidos por minuto. Entonces, ¿qué va a pasar con los galones? Se van a ir. Y por ende me van a quedar 6 libras por minuto. Esa va a ser la razón de entrada, que es fija. También me dicen que la razón de salida es la misma, ¿ya? Pero ¿cuál va a ser la concentración de sal? ¿Ya? La sal, obviamente, inicialmente tenía 300 galones. Por lo tanto, su concentración de salida va a ser la concentración que tengo en el instante partido por esos 300 que era la inicial. Eso va a ser libras por galones, ¿ya? Porque recuerden que la A en el fondo es la concentración, o sea, en cantidad. Los 300 es lo inicial, y es la cantidad inicial de galones que teníamos, que son 300. Y además, la razón de salida de la salmuera es la misma que la de entrada, por eso también son 3 galones por minuto. Entonces ahora, otra vez se van los galones, simplifico el 3 con el 300 y me queda 100. Por lo tanto, me queda que la razón que sale es A partido por 100. Entonces, si esta es la ecuación diferencial, al RE se llama 6 y al RS se llama A partido por 100. Y esta entonces es la ecuación diferencial, donde A, recuerden que es la concentración total, ¿ya? La concentración total en la mezcla de sal en este caso. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿y esas relaciones nosotros las vamos a tener que sacar o la va a dar el problema?
O sea, el problema, obviamente. Ah, ya. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Resolver esta ecuación diferencial. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo multiplicar este 100 por el 6, entonces me va a quedar 600 menos a partir del 100, y me queda una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, el 600 menos va a pasar dividiendo, el dt pasa multiplicando, ¿cierto? Aquí lo dejé negativo porque invertí estos dos. Entonces, para que me quede a menos 600. ¿Ya? Integro, entonces aquí me va a quedar el logaritmo natural de a menos 600 igual a menos t partido por 100 más la constante de integración. Entonces, la misma historia, ¿cierto? Esto va a ser igual a e elevado a esto, el cual se va a traducir en c por e elevado a menos t partido en 100. El 600 va a pasar sumando y me queda esto que está. ¿Sí? El enunciado dice que si había 50 libras de sal, que es la concentración, disuelta en 300 galones iniciales, ¿cuánta sal habrá en el tanque pasado un gran tiempo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, en el tiempo igual 0, yo tenía 50 libras de sal, que es la concentración. Entonces A de 0 va a ser 50. O sea, la concentración de sal, que son los 50. Y el T va a ser 0. 0 por menos es 0, partido en 100 es 0, y e elevado a 0 es 1, por lo tanto me queda 600 más C. Por lo tanto, el C vale menos 550. Y de esa manera, la función me queda de esta manera. ¿Cierto? 600 menos 550 elevado menos t partido por 100. Y en este caso la pregunta es, ¿cuánta sal habrá en el tanque en un gran tiempo? En un gran tiempo es cuando hacemos que t tiende a infinito. Si t tiende a infinito, esta exponencial va a tender a 0. Por lo tanto, aproximadamente vamos a tener una concentración de 600 libras. Y ahí está la respuesta del ejercicio. ¿Se entendió? Sí. La gracia de este ejercicio es que solamente tenemos una constante por determinar, que sería C. No como el anterior, que era una C y además la K. Aquí solamente es una constante que se debe determinar. Veamos el siguiente caso. Dice, un gran tanque de 500 galones está lleno de agua pura. Le entra salmuera que tiene 2 libras de sal por galón a razón de 5 galones por minuto. La solución está bien mezclada, sale del tanque con la misma razón. Determina la cantidad de libras de sal que hay en el estanque al tiempo t. ¿Qué tenemos que determinar? Primero lo que entra. Los voy a ayudar en eso y después lo demás lo hacen ustedes. ¿Qué es lo que entra? Entra 200 libras de sal por galón, 200 libras de sal por galón, y además a razón de 5 galones por minuto. Por lo tanto, se van los galones y me quedan 10 libras por minuto. ¿Cierto? Yo tenía en el tanque 500 galones, por lo tanto el R de salida van a ser, ¿cómo se llama? 500, no, que es 500. Van a ser el total, que en este caso es A, que no lo conocemos, partido por esos 500, multiplicado por la misma razón. ¿Cuál es la razón? 5 galones por minuto. Bueno, esto está en libras partidos por galones. Entonces ahí se van los galones, simplifico el 5 con el 500, entonces me va a quedar A partido por 100. Entonces mi ecuación diferencial era de A dt igual a RE menos RS, donde el RE son 10, mientras que el RS es A partido por 100. Entonces ahora ustedes determinen la cantidad de A. En pocas palabras, determine la solución de la ecuación diferencial. Así de sencillo. Para determinar la solución de la ecuación diferencial, no creo que se demoren más de 5 minutos. Así que eso es lo que les voy a dar. 5 minutos. ¿Ya? Bueno, resolver esta ecuación diferencial no es tan difícil, porque acá tenemos de A a dt. Aquí podemos multiplicar el 100 con el 10, entonces me va a quedar 1000 menos A partido por 100. Voy a invertirlo. Entonces ahora me va a quedar de A partido en A menos 1000 igual a menos dt partido por 100.
Integro, entonces me queda el logaritmo natural de a menos 1000 igual a menos t partido por 100 más c. Donde claramente a menos 1000 va a ser igual a e elevado a menos t partido por 100 más c. Que es lo mismo c por e elevado a menos t partido por 100. Y por lo tanto a es igual a 1000 más c por e elevado a menos t partido por 100. ¿Sí? ¿Cómo determino el C en este caso? Fíjense que acá dice que un gran tanque de 500 galones está lleno de agua pura. ¿Eso qué significa? Que en el tiempo igual a 0 yo no tenía ninguna concentración de sal. Por lo tanto, cuando T vale 0, yo voy a tener que A vale 0. Entonces va a tener 0 igual a 1000 más C, ya que si T vale 0, E elevado a 0 es 1. Por lo tanto, C vale menos 1000. Así que mi solución realmente va a ser 1000 menos 1000 por E elevado a menos T partido por 100. Y ahí está la solución del problema. ¿Se entendió? Perfecto. Profesor, yo como que en la parte donde se coloca, digamos, la I con los 1000, ahí fue donde no entendí del todo. ¿A dónde? ¿Acá? Sí, ahí mismo, que aún no lo había comprendido. O sea, ¿entendiste cómo llegaste acá? Sí, un poco. O sea, si te das cuenta, esta es la ecuación diferencial, ¿cierto? Integramos y nos dio esto. Y esto lo podemos arreglar llegando a esto que está acá. ¿O no? Sí, profesor. Ya. Pero esto que está acá también lo puedes escribir como esto. Entonces ahora el 1000 va a pasar sumando, entonces por eso te queda 1000 más c por e elevado a menos t partido en 1000. Y ahí tienes el a, que es la función que tú quieres encontrar. Ah, de acuerdo, ya lo comprendí. Muchas gracias, profesor. Y después, ¿por qué a vale 0 cuando t vale 0? Simple, porque como dice que este tanque era lleno de agua pura, significa que no tiene ninguna concentración de sal. Entonces, a vale 0 cuando t vale 0. Y ahí encontraste el c. ¿Sí? Perfecto. Bien. Ecuaciones lineales de primer orden homogénea. Una ecuación es lineal de primer orden y homogénea, primero porque aparece una derivada de primer orden. Segundo, era lineal porque aparece el y delante de él hay una función que depende solo de x. Y es homogénea porque simplemente está igualado a 0. O sea, todas las ecuaciones que cumplen con esta condición, ¿ya?, son llamadas ecuaciones lineales de primer orden homogéneas. Entonces, si yo reviso esta ecuación, que es la que está escrita acá, yo puedo fijarme lo siguiente. Esto yo lo puedo pasar restando al otro lado. Y si se dan cuenta, esta es una ecuación de variables separables, donde el px depende de x y el y es una y. O sea, el y va a pasar dividiendo al de y y el de x va a pasar multiplicando. Vamos a integrar, o sea que me va a quedar logaritmo natural de y igual a menos la integral de p de x más c. No sé quién es p de x, por eso queda escrito como una integral. Y luego, para despejar el y, simplemente hago e elevado a todo esto. O sea, me va a quedar e elevado a menos la integral de p de x más c. Pero como todos sabemos, esta c yo la puedo escribir acá adelante por propiedad de potencia. De esa manera, entonces, llegamos a esta solución. ¿Eso qué significa? Que todas las ecuaciones de esta forma yo la puedo resolver usando esta fórmula de manera inmediata. O sea, basta con determinar quién es p de x, se reemplaza acá y obtengo la solución general de la ecuación diferencial, sin hacer mucho trámite. Por ejemplo, dice resolver la ecuación x cuadrado más 4 por y' más 3x igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero?
tenemos que dejar esto escrito de la forma de I de X más P de X por I igual a 0. Pero acá el de I de X, que es el I', está acompañado por esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir por X cuadrado más 4. Entonces aquí me va a quedar I', esto va a quedar dividido por X cuadrado más 4 por I igual a 0. Puedo identificar quién es el P de X, porque P de X es quien acompaña al I, siempre y cuando el I' esté solito, no esté acompañado de ningún factor. Entonces ahora puedo reemplazar directamente la fórmula. La fórmula dice I de X igual a C por E elevado a menos la integral de P de X, que es 3X partido en X cuadrado más 4 de X. Por lo tanto, tengo que resolver esta integral. Esta integral tiene como solución 3 medios por logaritmo natural de X cuadrado más 4. ¿Ya? Ahora, este menos 3 medios puede pasar al exponente del X cuadrado más 4, y recuerden que el E con el logaritmo natural se anulan, y por eso me queda esto. Así que finalmente el I de X va a ser C partido por, como es exponente negativo, esto baja, y el 3 medio es lo mismo que la raíz de X cuadrado más 4 elevado a 3. Y ahí encontré la solución de manera inmediata utilizando esta fórmula que está acá. ¿Se entiende? Algo que no sepan y que necesitan que lo haga yo. No, profe. O sea, por ahora no. Sí, pues por ahora. ¿Todo ok hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. Entonces, siguiendo la misma métrica, resuelvan este PBI que está acá. Lo único que les voy a decir es que como esto tiene que quedar igualado a 0, vamos a hacer de I de X menos elevado a XI igual a 0. Entonces ahora determinen quién es P de X, reemplázalo en la fórmula, que se las voy a anotar acá. ¿Sí? Encuentran la solución y luego determinan el PB. Tienen 5 minutos para hacerlo. 5 minutos desde ahora. Ya. Sí. ¿Sí? Bueno, si se dan cuenta, aquí vamos a tener C por E elevado a menos la integral de... Aquí claramente P de X es menos E elevado a X. Porque recuerden que la ecuación diferencial que habíamos planteado era así. Era con un más. Eso significa que el menos está dentro de lo que es P de X. Entonces, cuando yo coloque menos E elevado a X, se va a ir ese menos, me va a quedar E elevado a X de X. Y todos sabemos que la integral de E elevado a X es... ¿qué escribí? Ahí sí. Entonces vamos a tener C por E elevado a E elevado a X. Así que esta va a ser finalmente nuestra solución. Sin embargo, tenemos un PBI, que es que I de 0 igual a 2E. O sea, I de 0 es igual a 2E. ¿Eso qué significa? Que donde dice X, vamos a colocar 0. E elevado a 0 es 1. Por lo tanto, vamos a tener C por E. Así que se van los E y me queda que C vale 2. Por conclusión, la solución particular va a ser 2E elevado a E elevado a X. Ya tenemos la solución de manera instantánea. Obviamente esto se puede hacer por variables separables, pero la idea es que lo hagan así por lo que viene a continuación. ¿Hasta acá se entendió? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Perfecto. ¿Qué pasaría si ahora la ecuación diferencial... Espérame, déjenme revisar. ¿Qué pasaría si ahora la ecuación diferencial no fuera homogénea y fuera no homogénea? O sea, la misma estructura de ecuación, solamente que ahora en vez de estar igualado a 0, está igualado a otra función que se va a llamar Q de X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar la solución de esta ecuación diferencial? Bueno, para ello existe un método que se llama el método de la variación de parámetros. ¿En qué consiste el método de la variación de parámetros? El método de la variación de parámetros dice, mire, primero considera la ecuación sin la ecuación homogénea, y encuentra su solución. Nosotros ya sabemos que la solución de esta ecuación diferencial es esta que está acá. ¿Por qué se llama variación de parámetros?
porque lo que vamos a hacer es hallar una ecuación diferencial parecida a esta, pero que ahora solucione mi ecuación no homogénea. Para ello, lo que vamos a hacer es variar el parámetro c y lo vamos a transformar a una función. O sea, ahora ya la c no va a ser una constante, sino que va a ser una función. ¿Sí? Por lo tanto, yo quiero saber si esto va a ser solución de mi ecuación diferencial original. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Tomamos la ecuación y la vamos a derivar. Como esto es un producto, se deriva un producto, o sea, derivada del primero, que va a ser c' por el segundo, más el primero, que es c por la derivada del segundo. La derivada del e es el mismo e, y la derivada de la integral simplemente es quedarse con el integrando. Por eso apareció el menos px acá. ¿Sí? Reemplazamos esto en la ecuación diferencial que teníamos acá. Entonces, de i a de x, que es el i', es todo este choclón que está acá, más p de x, que está acá, por el i, que es esto que está acá, ¿cierto? Igual a q de x. Si se dan cuenta, aquí los p de x por... Aquí me faltó algo. Aquí me faltó un c. Si se dan cuenta, este término con este término son iguales de signos contrarios, entonces se eliminan. Por ende, se reduce mi ecuación a esto. C' de x es igual a q por e elevado a lo mismo, pero positivo. ¿Por qué? Porque si esta e que está multiplicando va a pasar dividiendo, va a quedar en el denominador. Y como todos ustedes saben, una de las propiedades es que yo puedo subir lo que está en el denominador al numerador, cambiándole el signo al exponente. Y así entonces quedó C' de x. Pero yo no quiero conocer C', quiero conocer C de x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a reemplazar el C de x, o sea, vamos a calcular el C de x integrando. Por lo tanto, el C de x va a ser la integral de todo esto, más la constante de integración. Entonces encontré el C. Sin embargo, ¿cuál era mi función original? Mi función original era C de x, que es todo este choclón que está acá, por esta exponencial que está acá, que es la que está acá afuera. Entonces, si esto yo lo dejo acá adelante, quedamos con esta ecuación, que va a ser la solución de una ecuación diferencial ordinaria no homogénea. ¿Y así es como se hacen? O se resuelven ecuaciones diferenciales no homogéneas, con esta fórmula que está acá. Entonces, necesito que le saquen una foto a esta diapositiva, ya que esta va a ser nuestra fórmula para hallar ecuaciones diferenciales no homogéneas. Profesor, si no hay mucha molestia, podía volver a la diapositiva anterior que no alcancé a tomar la captura. ¿Cuál es la anterior? Sí, solo la anterior de esta. Pero recuerden que esto está en el... ¿Cómo se llama? En el Classroom, ¿no? Que el pasado colegio. Esto está en intranet, esta misma diapositiva. Sí, ya está, Lo gracias. que quiero es que le saquen foto a esta para que ahora puedan resolver el problema usando esta fórmula, digo. ¿Ya? Bien. Veamos este caso. Nos piden resolver esta ecuación diferencial. Si se dan cuenta, este es el i', aquí está el i y está igualado a una función. Por lo tanto, una ecuación diferencial de primer orden, ordinaria, lineal, homogénea. O sea, no homogénea. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que determinar de acá? ¿Quién es el p de x y quién es el q de x? P de x siempre es el que acompaña el i, en este caso es 2x. Q de x siempre es el término que está después del igual, que en este caso sería x. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Reemplazar estos dos datos en la fórmula de la solución, que es esta que está acá. Entonces vamos a tener e elevado a menos la integral de p de x, que es 2x, que es el que está acá. Paréntesis, integral q de x, que es x, por e elevado a la integral de p de x, que es 2x de x más c. Esta integral la puedo hacer al tiro, porque la integral de 2x es x cuadrado.
Por eso que acá me quedó e elevado a menos x cuadrado. Esta integral también la puedo hacer al tiro, donde me va a quedar x cuadrado. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Resolver esta integral. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo decir u igual a x cuadrado, por lo tanto hago el de u, que es 2x de x, y puedo resolver esta integral quedando esta que está acá. Entonces, ¿ahora qué hago? Multiplico el término. Entonces, si multiplico el por él, se van a ir las e, por eso queda un medio, más c por e elevado a menos x cuadrado. Y ahí encontré entonces la solución de mi ecuación no homogénea. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Consulta, inquietud, sugerencia, comentario? Al final esto es solo reemplazar en la fórmula, ¿no? Es solo reemplazar. El problema es que hay que saber integrar. Eso sí, no todas las integrales son tan rápidas. ¿Ya? Ya. Bien. Entonces ahora resuelvan eso. Lo único que les voy a decir que este 2i pásenlo para allá, para que les quede de la forma de la ecuación que teníamos, para luego resolver. Por eso les pedí que tuvieran anotada la fórmula de la ecuación, que le sacaran una foto. Bien, 5 minutos para resolver la ecuación. ¿Qué es lo importante? Que tienen que determinar quién es p de x y quién es q de x. Y luego simplemente reemplazarla en la fórmula de las soluciones de la ecuación no homogénea. 5 minutos desde ahora. ¿Quién sería acá p de x? Menos 2. Muy bien. ¿Y quién sería acá q de x? Elevado a x. Bueno, entonces, ahora, bueno, aquí hay un error. Aquí una x. Bueno, entonces la ecuación decía y de x igual a e elevado a menos la integral de p de x, que es menos 2 de x. Factor de la integral de q, que es e elevado a x, ¿cierto? Por e elevado a la integral de p de x, que es menos 2 por dx, más c. Bueno, acá me falta un dx. Y aquí, no. Sí, ahí está. Bueno, acá menos con menos más, y la integral del 2 es 2x, entonces tenemos elevado a 2x. Entonces acá tengo integral elevado a x, aquí me va a quedar e elevado a menos 2x de x más c. Pueden observar que elevado a x por elevado a menos x es e elevado a menos x, ¿cierto? De x más c. La integral de e elevado a menos x, ¿cierto? Es menos e elevado a menos x más c. Entonces ahora multiplico el por él, me va a quedar menos e elevado a x más c veces e elevado a 2x. Y invertido me da la solución que tenemos ahí. Y así de manera rápida, usando la fórmula, pudimos determinar la solución de dicha ecuación diferencial. ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Perfecto. Déjenme ver algo. Bueno, esto que está acá lo vamos a pasar así como al ras, porque en realidad es solo una aplicación, ¿ya? ¿Qué son los circuitos RC en serie? No sé si conocen un poco sobre los circuitos en física. Un circuito es una conexión de ciertas cosas, ¿cierto?, a una batería. ¿Por qué se llama RC? Porque es un circuito que contiene una resistencia y un capacitor. O sea, algo que contiene una resistencia y algo que tiene una capacitancia. ¿Sí? Algunos elementos para poder determinar la ecuación diferencial es que la suma de las intensidades en este circuito da cero, por las leyes de Kirchhoff, que voltaje igual a intensidad por resistencia, que es la ley de Ohm, y que C se define como la carga partido por el voltaje, que es la definición de capacitancia para ser específico. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos un voltaje, una resistencia y una capacitancia. Entonces, ¿qué dice Kirchhoff? Además de lo anterior, dice que la suma de los voltajes me tiene que dar cero. ¿Ya?
y que el sentido va a ir de más a menos el signo positivo. O sea, si voy desde un signo positivo a un signo negativo, es el positivo. Entonces, por ejemplo, acá, si me fijo bien, si yo me muevo hacia abajo, o sea, tomo esta dirección de movimiento, cierro el circuito así, entonces aquí voy de más a menos, por lo tanto el VR va a ser positivo. En este caso, acá, un capacitor generalmente no tiene esa diferencia, así que lo vamos a considerar positivo, ¿ya? Pero el voltaje... Ah, no, me equivoqué. Está diciendo el dibujo ahí y yo lo estoy haciendo al revés. Ahora sí. La capacitancia va a ser el voltaje de la capacitancia. El de la resistencia, el voltaje de la resistencia. Pero como esto va en este sentido, bueno, esto va, escucha, lo tengo al revés puesto. Esto va así, en el otro sentido. Entonces, a ir en el otro sentido, esto va a ir de menos a más y por eso esto va a ser negativo. Entonces, ahora voy a reemplazar ciertos valores. Yo sé que el voltaje de una resistencia es intensidad por resistencia. Sé que el voltaje de una capacitancia, si la despejo acá, va a ser carga partido por capacitancia. Y este V va a pasar para allá. Además, se define I como la derivada de la carga respecto al tiempo. Por lo tanto, aquí me va a quedar dQ a dt por R más Q partido por C igual a V. Entonces vamos a dividir por R y nos va a quedar esta ecuación diferencial, que justamente es no homogénea, dQ a dt más el el 1 partido por RC, que sería lo que acompaña a Q, que es la función, igualado a la otra función que está ahí. Y esto se resuelve utilizando lo que vimos recién, esto que está acá. Por ejemplo, dice se aplica una fuerza electromotriz de 100 volts, que sería el voltaje de la batería, en un circuito en serie RC, en el cual la resistencia es de 200 ohms y la capacitancia es 10 elevado a menos 4 farad. Determine la carga QDT del capacitor si QDC igual a 0 y encuentre IDT. ¿Cómo se hace? Planteamos la ecuación diferencial para un circuito RC, anotamos los datos, en este caso es dQ a dt más Q partido por R por C. En este caso el R vale 200 y el C vale 10 elevado a menos 4. Igual a voltaje partido por resistencia. En este caso el voltaje fijo son 100, ¿cierto? Y la resistencia que son los 200. Entonces acá esta multiplicación, 1 dividido por esta multiplicación da 50. Entonces tenemos dQ a dt más 50Q igual a 0,5. Entonces claramente acá quien acompaña a Q, que va a ser el P, es 50, y el término independiente, que es A, que en nuestro caso era Q, vamos a poner, que no le voy a poner Q porque si no se va a confundir con la carga, por eso le llamé A, va a ser 0,5. Entonces esta va a ser la fórmula, ya que esta es una ecuación diferencial no homogénea. Entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Reemplazar. Pues donde dice P vamos a colocar 50 y donde dice A vamos a colocar el 0,5. Entonces, esta integral que está acá me va a dar menos 50t, esta integral que está acá me va a dar 50t por 0,5, el 0,5 sale fuera, integro esto, me va a quedar e elevado a 50t partido en 50, lo cual 0,5 partido en 50 me da 0,01, multiplico término a término y llego a esta ecuación diferencial, que Q de t es igual a 0,01 más c elevado a menos 50t. Pero me dicen que Q de 0 es 0, o sea que cuando t vale 0, la carga es 0. Entonces cuando t vale 0, este término se va a ir, me va a quedar C más 0,01 y eso tiene que ser igual a la carga que es 0. Por lo tanto, C vale menos 0,01. Eso significa que la solución de este circuito de RC asociado a la carga es esta que está. Q igual a 0,01 menos 0,01 por e elevado a menos 50t. Y luego me viene a encontrar la corriente I de t, pero por definición I de t es la derivada de la carga partido por tiempo. Entonces si yo derivo esto, ¿cierto? Pensé que estaba en la otra diapositiva. La derivada de esto es 0, me va a quedar menos 0,01. La derivada de la exponencial es la misma exponencial. Derivo el exponente que me da menos 50. Menos por menos es más. Y 50 por 0,01 son 0,5 elevado a menos 50.
Ahí tenemos entonces la ecuación de la corriente y de la carga. ¿Para qué circuito? Para un circuito RC. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo ok? Bien. Todo claro, profe. Entonces, ahora ustedes van a tener que resolver este problema, pero lo vamos a ver. O sea, en realidad lo pueden resolver ustedes cuando quieran, pero como esto no está dentro de la guía, solamente lo expliqué como para que sepan que existe. ¿Ya? Lo mismo pasa con un circuito RL. Un circuito RL es un circuito que contiene una resistencia, pero ahora tiene una inductancia. ¿Qué es una inductancia? Una inductancia es una bobina, por decirlo así. ¿Ya? Y esta bobina, a su vez, genera un campo magnético y ese campo magnético genera una corriente. ¿Ya? Entonces, acá se sigue las mismas leyes de Kirchhoff. La única diferencia es que el voltaje en una bobina se define como L por dIA dt. Esa es la única diferencia. Entonces, se ocupó Kirchhoff, que es algo similar a lo anterior. Aquí, en vez de ser una L, me va a quedar esta ecuación diferencial, ya que VR es I por R, VL es L por dIA dt, igual a 1. ¿Cierto? Voy a dejar el I, ya que si se dan cuenta, esta es la función de la derivada. Voy a dividir entonces por L y queda esta ecuación diferencial. Que otra vez es una ecuación diferencial, o sea, no homogénea, ¿cierto? Y es de orden 1 y es de tipo lineal. Por lo tanto, este tipo de ecuación también se puede resolver utilizando ecuaciones diferenciales, como el ejemplo que está acá, que no se lo voy a explicar solamente por el tema de que resolver la ecuación diferencial no homogénea. ¿No? Dice un circuito RL tiene un voltaje de 8 volts, una resistencia de 10 ohm y una inductancia de 2 henries. Su corriente inicial es de 5 amperes, hallar la corriente en el circuito en t igual a 2 segundos. Entonces la ecuación diferencial que teníamos es dIA dt más R, que vale 10, partido por L, que vale 2, y igual a V, que vale 8, partido por L, que vale 2. Por ende me queda dIA dt más 5i igual a 4. Claramente el P de t es 5 porque es quien acompaña el I y el Q de t es 4. Reemplazamos en la fórmula de la solución, ¿cierto? Donde P de t vale 5 y Q de t vale 4. Aquí la integral de 5 de t es 5t negativo, en cambio acá me va a quedar 5t positivo, ¿cierto? Integro ahora esto, donde me va a quedar 4, la integral de e elevado a 5t es e elevado a 5t partido por 5. Esto multiplica término a término, quedando esta ecuación. Por ende, el I de t es igual a 4 quintos más c por e elevado a menos 5t. Sin embargo, hay un problema de valor inicial, porque dice que la corriente inicial es de 5 amperes, o sea que cuando t vale 0, la intensidad vale 5. Entonces cuando t vale 0, este término se va a hacer 1, este término va a ser 5, entonces tengo 5 igual a 0,8, que son los 4 quintos, más c, por ende c vale 4,2. Así que mi solución es 0,8 más 4,2 por elevado a menos 5t. Y si ahora quiero la corriente a los 2 segundos, simplemente donde dice t, coloco un 2, por eso acá dice menos 10. Y si yo calculo esto en la calculadora, me da ese resultado que son la cantidad de amperes que tiene este circuito en ese tiempo. ¿Ya? Y bueno, ahí también hay un ejercicio por si lo quieren hacer, pero en realidad no entra en la prueba. Eso sí que no entra. Ni los circuitos RC ni LR. ¿Ya? Por supuesto. RR. Bien. Estamos terminando. Y esto es lo que vamos a ver el día martes. La ecuación de Bernoulli, que es un tipo de ecuación que la podemos resolver utilizando un cambio de variable y de esa manera podemos determinar la solución de la ecuación diferencial mediante la fórmula que teníamos recién. Y la ecuación de Riccati es una ecuación que, conociendo una de las soluciones, puedo encontrar la otra. O sea, conociendo una solución particular, puedo encontrar la solución general. Y también se hace un cambio de variable, se transforma en una ecuación de Bernoulli,
de la ecuación de Bernoulli se transforma en una ecuación normal y se resuelve. ¿Sí? Eso es específicamente lo que vamos a hacer el día martes. Profe, ¿hay taller o aún no hay nada para practicando? Yo les tengo una guía, que es la única guía para la prueba. Y el próximo martes es clases normales, así online, y ahí les voy a avisar si el miércoles vamos a hacer taller presencial o no. Pero el miércoles sí o sí es taller, ya sea presencial o no presencial. Ya, profe, gracias. En ese taller la idea es resolver las dudas de la guía, por lo tanto la idea es que vayan resolviendo la guía ahora. ¿Ya? ¿Dónde la subió, profe? ¿Al internet? Y eso. Nos quedan esas dos cositas y con eso estamos listos con la materia para la prueba. Si se dan cuenta es como más de lo mismo. De hecho, lo único nuevo es lo que vimos ahora, que son las ecuaciones diferenciales no homogéneas. Es como lo mismo, pero de otro tipo. Como lo mismo que la guía 3 Mauricio, justamente. Bien, chiquillos.